Voy a invitar que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 8. Lucas, en la palabra del Señor, capítulo número 8, versículo número 22. Lucas 8, 22. Abran allí sus Biblias. Vamos a estar compartiendo un tiempo, hermanos, del mensaje de la palabra del Señor. Que Dios alimente nuestra alma con su palabra. Lucas 8, 22 dice lo siguiente. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, ¿qué perecemos? Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. Vamos a orar para que Dios esté bendiciendo su palabra. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Señor eterno. Alabamos tu nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre, Padre celestial. Dios mío, tú dices en tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca tuya, Señor amado, de la boca de Dios. Señor amado, en el nombre de Jesús, que este sea un mensaje que provenga, Dios mío, de tu boca, Señor eterno, en el nombre de Jesús, para alentar, para fortalecer, Dios mío, para ungir las vidas en esta hora, Dios mío, para impartir esa gracia del cielo, Señor eterno, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Señor, te alabamos y te exaltamos, Padre eterno, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gloria sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Hermanos, es un momento de tantos en la vida de Cristo y de los discípulos. Muchas veces habían navegado y muchas veces navegarían el mar de Galilea. Este es el mar de Galilea. Era algo que ellos tenían ya asociado e incorporado en su vida cotidiana. Porque recordemos que los discípulos eran todos o casi todos pescadores. Estaban familiarizados con las aguas del mar de Galilea. Estaban familiarizados también con las tormentas que se desatan en el mar de Galilea. Eran gente con mucho oficio. Oficio en la navegación, oficio con los vientos que surcaban ese territorio. Oficios al poder leer las tormentas que se pueden venir. Es decir, estas personas no estaban manifestando un temor como personas que no saben lo que están haciendo, ¿verdad? Y que de repente los asusta algo imprevisto y no saben qué hacer. No, esta gente está hablando con propiedad. Sintieron miedo porque calificaban a la tormenta como una gran tormenta, como un gran peligro, como algo muy importante, digamos, en sus vidas con respecto a los vientos y la tormenta que se estaba desatando. Ellos sabían lo que estaban pasando. Y después de forzar todo ese tiempo, hermanos, el tratar de maniobrar, el tratar de sacar el agua de la barca, el tratar de luchar con los vientos, se encontraban realmente exhaustos, cansados, fatigados, sin fuerzas y con mucho miedo porque no lograban avanzar y el tiempo no cambiaba. Lo que quiero poner en claro, hermanos, aquí es que hay una razón por temer en estas circunstancias, porque realmente la tormenta ameritaba mirar, digamos, con cierto grado de preocupación, de temor, porque los vientos estaban haciendo agua la barca. En un momento los discípulos se vieron
cara a cara con la muerte. Ellos le dicen al Señor, maestro, maestro, que perecemos. Se vieron cara a cara con la muerte. Esta gente que tenía oficio, esta gente que sabía lo que estaban haciendo, esta gente que eran personas que tenían experiencia en el asunto, veían que estaban cara a cara con la muerte. Estaban realmente asustados, realmente asustados. El miedo, hermanos, a veces logra este tipo de reacciones, aun cuando nosotros somos expertos en lo que estamos realizando o en lo que estamos haciendo. Cuando luchamos con nuestras fuerzas, cuando luchamos con nuestras habilidades, o ponemos en camino nuestras capacidades para salir adelante en alguna de las situaciones de nuestra vida, siempre, y digo y subrayo la palabra, siempre vamos a encontrar un límite allí. Porque nos cansamos, porque nos fatigamos, porque nos desalentamos, porque nos preocupamos y porque muchas veces nos da miedo estar allí cara a cara con la muerte. Nuestras reacciones son muy variadas cuando estamos en estas situaciones. Los temores y las preocupaciones en el ser humano, hermanos, van o tienen tanta variedad como personas en el mundo. Pero el miedo se siente cuando uno está en peligro. Amén. Y déjenme decirle, hermanos, que el miedo en sí, para una circunstancia, no es malo. Es un sentimiento que Dios ha puesto en nosotros, hermanos, para a veces tener esa reacción de autodefensa. Pero cuando esto se vuelve una costumbre en la vida y la gente vive con temor todo el tiempo, pensando que no va a salir de sus situaciones o de sus problemas, entonces esto se vuelve un peligro. Porque van a pensar que en todo el tiempo están cara a cara con la muerte y harán lo que sea necesario para protegerse. Ahora, miremos la escena completa en la barca. Dice la Escritura que Jesús estaba durmiendo. ¿Usted calificaría a Jesús como alguien negligente? ¿Usted calificaría a Jesús como alguien totalmente despreocupado por las circunstancias? ¿Usted diría que Jesús es alguien que no sabe lo que está pasando a su alrededor? No podemos decir eso, ¿verdad? Porque si tenemos un Dios amoroso que amó al mundo, no podemos decir que Dios nos niegue en momentos de peligro o algunas acechanzas en nuestras vidas. No podemos decir que Dios está de espalda al creyente, aunque muchas veces nosotros utilizamos esa frase en nuestra vida diciendo, ¿dónde está Dios? No sé si usted alguna vez la ha utilizado. Cuando estuvo a veces en esa situación de peligro, que estaba viendo la muerte cara a cara, que no podía avanzar, que no podía salir de las circunstancias. ¿Dónde está Dios? Y los discípulos en ese momento miraron inmediatamente a Jesús, porque Jesús estaba con ellos. Estaba experimentando el mismo peligro. Estaba en las mismas circunstancias. Pero su reacción era diferente. Estaría tan profundamente dormido que no podía sentir las olas, ni el viento, ni el agua que golpeaba su cara cuando las olas pasaban por encima de la barca. Estaría tan profundamente dormido que no sentiría absolutamente nada. Yo pienso que no. Pero estaba permitiendo unas circunstancias porque les estaba enseñando una verdad a los discípulos. Estaban en un momento práctico de las enseñanzas de Cristo. Porque las enseñanzas del Señor, hermanos, no son todas teóricas.
como algunos a veces de nosotros le decimos en teoría a algunos hermanos, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer aquello. Pero no queremos ponernos ni siquiera un momento los zapatos del hermano, porque sería un momento muy difícil, porque nuestros sentimientos también aflorarían con un cierto grado de preocupación y de desesperación. Porque los sentimientos son eso lo que generan. Me siento así, me siento que Dios ya no está conmigo, me siento que Dios se ha alejado de mí, me siento que Dios no me escucha, me siento que Dios ya no está conmigo. Y sin embargo Jesús está allí en la barca con nosotros, a nuestro lado. Pero hay momentos, hermanos, en que Dios permite circunstancias para que aprendamos a superar los problemas que tendremos en la vida. Porque por más que por ahí, hermano, existan predicadores que pinten que el cristianismo es un mundo maravilloso y de color de rosas y que todas las cosas nos va a ir bien, Jesús sigue diciendo que en el mundo tendremos aflicción. Así que Jesús, hermanos, también nos advierte que habrá momentos en nuestras vidas donde tendremos aflicción, donde tendremos, hermanos, dificultades, donde tendremos que enfrentar, hermanos, algunos problemas con cierto grado de entereza y tendremos que entender que no se puede luchar con nuestras fuerzas, que no se puede luchar, hermanos, con nuestra opinión, que no se puede luchar, hermanos, con nuestras habilidades, que no se puede luchar solamente con nuestras capacidades. Porque Dios está allí a nuestro lado, a la mano. Y Dios seguramente tiene mejores respuestas. Estar cara a cara con la muerte, hermanos, no significa que vamos a morir. Pero va a generar esos sentimientos encontrados. Y como somos seres, hermanos, equipados con muchos sentimientos, tenemos que cuidarnos de esos sentimientos y que los sentimientos no nublen la razón ni la fe en nuestra vida. Por eso tenemos que ver si la situación, tenemos que entender si la situación, pero no crea, hermanos, que hay que luchar solamente con los esfuerzos personales. Hay que mirar que quizás hay momentos en que estamos en una escuela divina, en un plan de Dios, en un propósito para aprender valores mucho más elevados que lo que podemos adquirir aquí en esta tierra. Fíjese, hermanos, cuando Pedro quiere reprender a Jesús porque Jesús quiere ir a Jerusalén. Está en Mateo capítulo 16, versículo 22, dice: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejante cosas. Lo que le había dicho es que iba a ir a Jerusalén y que iba a padecer mucho en Jerusalén y que iba a morir en Jerusalén. Jesús le estaba diciendo de antemano todo lo que iba a pasar allá en Jerusalén. Y entonces Pedro responde de esta manera. Vuelvo a leer. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderle por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Está mirando las cosas solamente desde el punto de vista humano y no del punto de vista de Dios. Pedro, hermanos, sintió pánico de todo lo que estaba relatando Jesús acerca de su padecimiento en Jerusalén. Y él pensó: no puede ser que nuestro maestro pase por todo esto. Tiene que verse libre. ¿Qué pasaba si Jesús
no llegaba a Jerusalén y no moría en la cruz, ¿qué pasaría? Pregunto, ¿qué pasaría? No habría salvación, porque Jesús tenía que morir en la cruz, como había sido profetizado, para que el mundo tuviera salvación. ¿Quién es el que no quiere salvación para el mundo? ¿Quién es? Satanás. Satanás no quiere que el mundo se salve. Satanás quiere llevarse con él todos los que más pueda. Entonces él está haciendo esfuerzos importantes, como lo hizo cuando Jesús nació, que incentivó a los gobernantes de turno para que hubiera una matanza de niños y no se levantara el Salvador con mentiras. Y ahora el diablo nuevamente está poniendo en boca de Pedro esta visión. No queremos que padezcas. Jesús le dice, representa mucho peligro para mí. Porque pensando que me está animando, en realidad me está desanimando. Pensando que me está motivando, en realidad no me motiva, me desmotiva. Y le dice la razón. Tu mirada es una mirada humana. Lo que voy a hacer es una mirada o es un punto de vista de Dios. Un punto de vista de Dios. Es decir, hermanos, que existe nuestra mirada y la mirada de Dios. Es decir, hermanos, que cuando nosotros estamos viviendo en nuestras preocupaciones y temores, existen dos miradas, la mirada humana y la mirada divina. El ser humano generalmente no quiere sufrir, no quiere padecer, quiere pasar lo mejor posible, pero esa circunstancias genera esos sentimientos de placer y nunca se hará fuerte. Y Dios quiere que los seres humanos y sobre todo sus hijos puedan ser fuertes para enfrentar las preocupaciones de la vida. Por eso Jesús, hermanos, cuando mira a los discípulos, aunque ellos creían que tenía una actitud pasiva, aunque creían que estaba distraído, aunque creían que era negligente, aunque pensaban que que Jesús estaba totalmente desentendido de la situación, en realidad Jesús estaba esperando para ver sus reacciones. A ver cómo ellos reaccionaban ante esta circunstancia. A ver cómo ellos se manifestaban en las circunstancias. Y justamente, hermanos, lo que ellos hicieron era una mirada humana y no una mirada divina. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos graves problemas en nuestra vida, decimos, ¿dónde está Dios? Incluso personas que nos rodean y que están a nuestro alrededor también preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿O no ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿O no la ha escuchado de algún familiar, está enfermo, allí preocupado con alguna dolencia, alguna situación grave en su salud? Y en vez de venir a sentir una palabra de aliento, que vengan a orar por ti, vienen y te preguntan, ¿dónde está tu Dios que no te sana? O a veces hay algún hermano muy fiel, muy fervoroso, muy entusiasta, que ha dedicado su vida al servicio y que ha ministrado al Señor fervientemente y que ha sido un buen hermano, fiel en la iglesia, en los cultos, y de pronto se enferma y se muere. Y dice, ¿dónde está Dios? Hay un conocido que solía decir, cuando le hacían estas preguntas, que Dios te sana de todas las enfermedades menos de la última. Porque el ser humano de algo tiene que morir, ¿verdad? En algún momento de la vida, ¿no? Aquí ahora la eternidad no es en este terreno, sino que es en el plan divino. Pero la gente, hermanos, siempre dándole ese valor en términos humanos a esta vida, dice, ¿dónde está Dios? ¿Sabe lo que pregunta Jesús? Jesús pregunta algo diferente. Cuando
se despertó por la vocería de los discípulos, calmó la tempestad. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Le dice, ¿dónde está tu fe? Nosotros preguntamos, ¿dónde está Dios? Pero Dios dice, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué el Señor habrá preguntado a los discípulos acerca de su fe? ¿Por qué el Señor puso la atención en lo que ya tenían? Porque ellos interiormente ya tenían fe. Porque dice, cuando venimos a Cristo, hermanos, el Señor deposita en nuestro interior una semillita como un grano de mostaza llamada fe. Y en el ejercicio de la fe dice que esa pequeña semillita logra transformarse en algo muy grande. Y en las Escrituras podemos ver donde el Señor habló a personas diciéndole que tenían poca fe, y a otros les dijo a personas que tenían mucha fe. Incluso hubieron algunos que les dijo que no había gente con más fe que ellos en todo Israel. Entonces, evidentemente, ellos tenían algo en su interior que era más poderoso que sus sentimientos, porque ellos se sentían en peligro, porque se sentían frustrados, porque se sentían cansados. Pero Dios le está diciendo de que había algo en su interior con más poder, con más peso que sus propios sentimientos. Era la fe. Esa es la visión divina. Eso es lo que Dios ve. Pero nosotros solamente vemos en términos humanos. Vemos el peligro, vemos la desesperación. Como en este tiempo, hermanos, que vivimos. Veíamos el peligro en todas partes. Veíamos el peligro aquí, veíamos el peligro allá. Inventamos un saludo para no darnos las manos. Inventamos el tema del tapaboca. Y que todas esas cosas de alguna manera ayudaron. Recuerdo una vez que le dije, hermanos, debemos creer que Dios tiene las cosas bajo control. Y que Dios, hermanos, en definitiva estamos aquí en esta tierra guiados por el Señor, y que Dios va a hacer alguna cosa en estas situaciones. Por algo el Señor permitió todo esto. Y esta persona me dijo, pastor, los cristianos también se mueren. Y algunos hermanos dijeron, yo soy de riesgo, y si me enfermo me muero. Y eso era, hermanos, nada más que los sentimientos humanos reflejados ante una situación de peligro. Y no quiero que malinterpreten mis palabras diciéndole, el pastor está ahora diciendo algunas cosas porque está pensando en fulano, en mengano, en sultano. Yo creo que debe estar pensando en, sí debe. No estoy pensando en nadie, hermanos. Lo que la Escritura nos enseña es que hay algo mucho más poderoso en nosotros que lo que sentimos. Por eso Jesús le está preguntando a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Porque la fe es más poderosa que nuestros sentimientos. Y los cristianos se mueren, hermanos, porque les llegó la hora de morirse. Y la gente se muere porque les llegó la hora de morirse. No está en nuestra potestad ni el día que llegamos a esta tierra, ni el día en que nos vamos de esta tierra. No tenemos control, no tenemos, hermanos, capacidad ninguna para preservar nuestra vida un tiempo más o un tiempo menos. No hay forma. Solo queda confiar en el Señor. Sea que nos quedamos aquí, hermanos, seguiremos fieles al Señor, conduciendo nuestra vida por esos caminos que Dios ha provisto para nosotros. Sea que no vayamos, vamos a su presencia. Porque en definitiva todos un día estaremos allí. Entonces hay que ejercitar
la fe. Hay que ejercitar la fe. La fe es poderosísima. La fe es maravillosa. Jesús lo explicó brevemente allí, hermanos, con un acto de soberanía. Se paró en la barca y dice que mandó que se calmara el mar y el mar se calmó al instante. Algunos creen que esto es un acto simbólico, que es, no, esto fue un milagro real. Los discípulos lo vieron. Los discípulos, hermanos, comprendieron esta obra maravillosa de Cristo. Por eso, en el capítulo 17, versículo número 5, los discípulos le dicen lo siguiente a Jesús. Pasó un periodo de tiempo en comprender las cosas, porque a nosotros, hermanos, nos falta un periodo de tiempo para comprender las cosas. No la comprendemos inmediatamente, no la entendemos inmediatamente. A veces, hermanos, tenemos todo ese proceso cotidiano, ese proceso de crecimiento para poder comprender las verdades espirituales. No las comprendemos inmediatamente. Los discípulos tampoco lo comprendieron inmediatamente. Pero después de pasado un poco el tiempo, dice el versículo 5 del capítulo 17 de Lucas, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Se dieron cuenta que la fe era valiosa. Se dieron cuenta, comprendieron que la fe era poderosa. Seguramente lo contemplaron día tras día viendo a Jesús haciendo milagros, teniendo control sobre el viento, teniendo control sobre la vida, resucitando a Lázaro, resucitando al hijo de la viuda de Naín. Seguramente vieron, hermanos, los milagros de transformación cuando apareció un hombre que tenía la mano entumecida, seca, y la trajo a la vida. Cuando vio a un ciego y lo vieron ser sanado, y se dieron cuenta que lo que ellos necesitaban para poder seguir adelante era que su fe creciera. Entonces les dijo los discípulos juntos, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Después de comprenderlo, después de entenderlo, esa fue, hermanos, la conclusión de los apóstoles. Señor, aumentanos la fe. ¿Qué queda para nosotros, hermanos? Evidentemente, lo que queda para nosotros, hermanos, es que nosotros también tenemos que hacer crecer la fe que está en nuestros corazones. Amén. La fe crece en forma exponencial, digamos, cuando nosotros la ponemos en práctica. Amén. Cuando nosotros actuamos en fe, cuando vemos o tenemos la visión espiritual, cuando entendemos el mundo espiritual, cuando nosotros vemos las cosas espiritualmente, no como la ve el ser humano, no como las contempla el ser humano, sino con ojos espirituales, entonces ponemos en práctica la fe y ella comienza a crecer. Comienza a crecer, porque la confianza en Dios también aumenta. Si Dios hizo un milagro en mi vida ayer, ¿por qué no lo va a hacer hoy? Si Dios me sacó de este problema ayer, ¿por qué no me va a sacar hoy? Si Dios me dio las fuerzas para seguir adelante ayer, ¿por qué no lo va a hacer hoy? Si Dios actuó en mi vida en el pasado, ¿por qué no lo va a hacer en el presente? Según las Escrituras, el Señor sigue mirando nuestro corazón y dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿La estás usando, la estás poniendo en práctica? ¿O pones a Dios con tus límites? Esto no lo puedo y entonces lo abandono porque Dios no me ayuda, y quizá lo que Dios está haciendo es enseñarnos a cómo vivir para poder alcanzar los propósitos de Dios. Porque dice la Escritura, hermano, que la voluntad de Dios,
Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es agradable y perfecto. Entonces no le pongamos límites a Dios. No le pongamos bozal a Dios. No digamos que Dios no puede o no va a querer hacer tal o cual cosa. Porque Él sigue diciendo, y lo vuelvo a repetir una vez más, ¿dónde está tu fe? Dice que los discípulos, hermanos, se asombraron de que el clima cambiara instantáneamente. De que el clima cambiara instantáneamente. Hermanos, Dios siempre va a sustentar nuestra vida. Él va a estar con nosotros en la barca siempre. Él va a estar allí para ayudarnos. No pensemos, hermanos, que porque Dios está en silencio, o porque no escuchamos nosotros su voz, o porque no lo vemos a nuestro alrededor haciendo cosas, no pensemos de ninguna manera que Dios no está con nosotros. No creamos que Dios se ha ido de la barca o que Dios no nos escucha, porque eso no es verdad. Así no actúa el Señor, así no opera el Señor. El Señor está con nosotros en la barca, esperando nuestras reacciones, a ver cómo nos movemos, a ver si usamos lo que Él nos ha dado o lo dejamos en nuestro interior. Porque el versículo 5 del capítulo 17 de Lucas sigue diciendo: entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Lo que Dios puso en nosotros es esa fe como un grano de mostaza. Y puede hacer este tipo de cosas. Entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, aprovechemos la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Actuemos en fe. Quizá la realidad diga cosas y nuestra razón diga cosas y nuestras actitudes nos digan y nuestros sentimientos nos digan esto o aquello, hermanos, pero es tiempo de confiar en lo divino, es tiempo de confiar en el Señor, es tiempo de abrazar lo espiritual, es tiempo de verse en la mano del Señor. Y pasará lo que tenga que pasar, porque esa es la voluntad de Dios. Nadie tendrá un día menos de vida, ni un día más de vida, fuera de la voluntad de Dios. Todo el mundo, hermanos, siempre obedecerá la voz del Señor. Amén. Póngase de pie en esta hora. Cierre sus ojos. Incline su rostro en esta hora en el nombre de Jesús. Y alabe al Señor en esta hora en el nombre de Cristo. Alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabe al Dios Todopoderoso en esta hora en el nombre de Jesús. Alabe al que vive y reina en sus corazones, hermano. Amén. Escúchese usted alabando al Señor, diciéndole al Señor que está dispuesto, aleluya, a abrir de par en par su corazón y caminar en esos propósitos divinos. Que las circunstancias de su vida no la valorizará con sus sentimientos, sino que buscará la fe que Dios ha puesto en sus corazones. Los sentimientos ya no le van a controlar. Dígale, el Señor, aleluya, va a poner control a través de la fe que Él puso en mi corazón. Así que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, aquel que tiene el control absoluto sobre este planeta, que tiene el control absoluto sobre el clima, sobre las circunstancias, sobre las necesidades. La Escritura dice que el Señor va a cuidar de que nuestras necesidades sean cumplidas. Aleluya. Así que en el nombre de Jesús, en esta hora, aleluya, en este momento, aleluya,
comience a escucharse alabándose al Señor, alabando al Rey de Reyes, alabando al Dios Todopoderoso, alabando al que vive, al que reina, aleluya, en el nombre de Jesús. Y dígase en esta hora, aleluya, en el nombre de Jesús, que el perfecto amor de Dios, esa perfecta relación que yo tengo con el Señor, llamado amor, echa fuera el temor de nuestras vidas. Y que vamos a estar alabando y adorando el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Dígale al Señor en esta hora, en el nombre de Jesús: Señor, aleluya, en esta hora, Padre amado, tomo la decisión de ver el mundo con ojos espirituales y no con ojos naturales, Señor amado. Señor eterno, en el nombre de Jesús, enséñame a guiar mi conducta según tu voluntad, Señor amado, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Señor amado, que pueda salir, Dios mío, aleluya, de ese lugar supuestamente de protección o de autoprotección a supuestamente exponerme, pero en realidad no lo estoy haciendo porque tú cuidarás de mí, Señor amado, aleluya. Gloria sea tu nombre, Jesús. Gloria sea tu nombre, Señor. Alaba al Señor, hermano, en esta hora, en el nombre de Jesús.